Hoy les quiero contar cómo me animé a viajar sola. Y antes que nada les voy a spoilear algo. Mi primer viaje sola no fue irme un mes de mochilera al norte argentino, tampoco fue irme un mes a Tailandia, ni hacer un viaje de 2 meses o un mes por 80 ciudades de Europa. Mi primer viaje sola fue a una ciudad que queda a 3 horas en auto de mi casa, de Buenos Aires, una ciudad que se llama Colón, en Entre Ríos. Y quizás para muchos es algo muy pequeño ir a un lugar tan cerca y considerarlo eso como un viaje sola, pero para mí significó muchísimo animarme a salir de mi provincia de Buenos Aires y llegar a esta ciudad a solo 3 horas en auto. Y elegí Colón porque yo había ido hacía muchos años atrás, hace como 12 años atrás, algo así, y la verdad es que quería de alguna manera volver a conocerla o volver a visitarla porque había ido con un novio, con mi primer novio hacía muchos años, y la verdad es que quería conocerla de vuelta. Y bueno, los preparativos para ese viaje fueron, parecía más o menos que realmente me iba un mes y solamente era un fin de semana largo. Me llevé un montón de comida, me llevé un montón de ropa. Miré el mapa 800 veces, la ruta por la cual seguir. Tardé un montón en llegar. En vez de 3 horas, creo que tardé como 5 o no sé, pero más o menos, porque primero iba muy despacio por la ruta y lo mínimo que puedo ir, ¿no? De despacio en la ruta. Paraba, no te digo en casi todas, pero en muchas de las estaciones de servicio que encontraba paraba. Y la verdad que tenía un miedo tremendo. En un momento tenía que cruzar un puente, el puente de Zárate de Brazo Largo, y estaba aterrada. No sé por qué cruzar un puente era tan complicado, no era para nada complicado, claro, pero yo tenía mucho miedo. Y en uno de los tramos del viaje decidí ponerme música que realmente me gustara, que bueno, música de los 80 en inglés. Y bueno, la última parte del viaje ya estaba un poco más tranquila, si se quiere. Y cuando llegué a Colón, como yo les había dicho al principio, yo había estado en esta ciudad hacía como 12 años. Y cuando llegué, me pareció que estaba en un lugar completamente diferente. Si bien había cosas que más o menos recordaba, y si bien es verdad que las ciudades con alma de pueblo, como me gusta decir a mí, no cambian tanto en el tiempo, la que había cambiado claramente era yo, y la que estaba yendo a este lugar en una situación diferente era yo. Y algo que también en la previa del viaje, que me costó mucho encontrar un lugar donde alojarme, porque bueno, yo estaba acostumbrada a viajar con mi ex marido a hoteles, a lugares con ciertas estrellas, por decirlo así, y en este viaje a Colón, la verdad es que iba a viajar yo sola y no necesitaba tanto, ¿no? Solamente quería un lugar donde pasar 2 noches y nada más. Terminé eligiendo un departamento porque ahí me podía cocinar y bueno, llevarme mi comida y demás. Entonces, una vez cuando llegué al departamento, cuando llegué, dejé mis cosas, me fui a la costanera, ¿sí? Donde está el río, y ahí fue una de las primeras experiencias que tuve, y al darme cuenta de que estaba viajando sola, porque veía familias, grupos de amigos, parejas, ¿sí? Todos acompañados, ahí caminando por la costanera o sentados tomando mate, y yo era la única que estaba sola. Y fue ahí cuando dije, ¿qué estoy haciendo acá? Me voy a volver a mi casa, a Buenos Aires, ¿no? Porque ¿qué estoy haciendo acá viajando sola? Y tenía en mi mochila, tenía un libro que había comprado hacía muy poquitos días y que me lo había comprado justamente, entre otras cosas, para llevármelo a este viaje,
que es el libro Indomable de Glennon Doyle, que la verdad es que se los súper recomiendo. Para mí es un libro de cabecera, que todas las mujeres deberíamos leerlo alguna vez en nuestra vida. Y así que bueno, me senté ahí en la costanera, me puse a leer el libro, que la verdad es que me lo leí en 3 días, en esos 3 días me lo leí porque fue un libro increíblemente transformador para mí. Y para muchas mujeres que lo leen también sé que les sucede algo parecido. Entonces me puse a leer el libro y me pasó algo muy raro porque cambié ese estado de sentirme mal porque estaba sola a eh, alejarme, digamos, de todo lo que me rodeaba. Era como que estaba en mi propia burbuja y estaba leyendo y estaba súper a gusto con el río de frente, que a mí me gusta mucho. El río, conecto mucho con el río. Tampoco lo sabía, lo supe en esta nueva etapa de mi vida. Y estaba ahí leyendo y la verdad es que cambió mucho mi mood, digamos, con respecto a este viaje. Y bueno, luego después del viaje, ese día, bueno, fue un viernes, al otro día fui al Parque Nacional El Palmar, que uno de mis objetivos para algún momento de la vida es conocer todos los parques nacionales de Argentina. Por ahora llevo 3 conocidos, 2 en el sur y el del Palmar, en Entre Ríos. Pero bueno, fui al parque y también me pasó algo muy parecido con esto de evadir, no, evadir no es la palabra, sino como estar como por fuera de todo lo que pasaba a mi alrededor. En un momento me senté en unas piedras, que había unas rocas y me quedé mirando un arroyo y me quedé ahí como no sé cuánto tiempo. Y fue también muy conectar con el ahora, muy conectar con el estar presente, ¿sí? Como que todo lo que giraba alrededor mío, todo lo que pasaba a mi alrededor, los chicos que pasaban jugando, la gente hablando, cantando, bueno, escuchando música, había de todo. Yo no les estaba prestando atención. Eh, Al otro día, mi idea era ir a las termas, que es algo muy común en Colón, pero bueno, había mucha gente y la verdad es que no tenía ganas de ponerme ahí a compartir espacios con otras personas. Entonces cambié de opinión y me fui a un pueblo que hay muy, muy cerca de Colón. Y cuando llegué a la plaza principal, digamos, del pueblo, había una oficina de turismo y yo siempre algo que me gusta hacer es llegar a un lugar y pedir un mapa. Y cuando llegué le pedí el mapa a la señora que estaba ahí y ella me preguntó cuántos son, ¿no? ¿Cuántos son los que están viajando? ¿Cuántos son los que están, cuántos son en la familia, digamos? Y lo primero, y yo le dije, yo sola. Y ahí me pasó algo muy loco porque vi la expresión de la señora y en ese momento yo pensé que la señora me estaba mirando con cara de lástima, ¿no? Como pobrecita esta chica que está acá viajando sola en un lugar, en un pueblo perdido de Entre Ríos. Y la realidad es que no sé lo que esta señora pensó cuando yo le dije que viajaba sola. Quizás pensó otra cosa, quizás pensó que qué valiente que es, o qué ovarios que tiene, o me encantaría hacer eso, o yo nunca en la vida se me ocurrió viajar sola. Pero yo, el significado que para mí tuvo esa mirada o esa expresión, tenía mucho que ver conmigo, ¿no? Con cómo me sentía yo internamente por estar viajando sola, que es algo que con el tiempo lo fui trascendiendo y ahora es una de las cosas que más me gusta decir y lo digo con total orgullo, que viajo sola o viajo en mi grata compañía, que me gusta decirlo más, queda un poco más, quizás le sacamos esa connotación no tan buena o no tan positiva a esto de estar sola. Pero bueno, en ese momento en particular yo me sentí como que estabas, digamos, era una pobre chica que estaba viajando sola, pero yo misma sentía lástima de mí, entonces eso fue lo que pensé que la señora había expresado con su rostro. Entonces, bueno, después de eso, la verdad que la pasé bastante bien en sí, en el pueblo, fui a un museo, es más, tuve una visita guiada personalizada en el museo porque no había otras personas, otros turistas, digamos. Y es algo que me suele suceder bastante, sobre todo en los pueblos, cuando voy a visitar pueblos en Buenos Aires. Y bueno, al otro día
yo me tenía que volver a Buenos Aires y en el camino de vuelta desde Colón hasta Buenos Aires, me desvié, ¿sí? Porque no es que pasé, pero me desvié un par de kilómetros y me fui así sin ningún plan a la ciudad de Concepción del Uruguay, que por diferentes motivos la fui como que todo el mundo me decía, tenés que ir a Concepción del Uruguay, o ya conocés Concepción. Entonces me llamaba mucho la atención porque la gente me decía tanto que tenía que ir ahí. Y bueno, entonces me desvié del camino, llegué a Concepción del Uruguay al mediodía de un lunes y no sabía dónde dormir, no sabía qué hacer, no sabía nada. Y entré a una ferretería y le pregunté al chico que estaba ahí atendiendo, le pregunté si conocía un hotel así para pasar la noche, digamos, un hotel de pasajeros o turístico. Y me recomendó uno que era histórico y demás, que estaba muy cerca del centro. Así que bueno, fui hasta ahí, eh, pagué mi habitación y me quedé esa noche en Concepción del Uruguay. Y también aproveché y le pregunté al dueño del hotel o al conserje, le pregunté qué podía hacer en la ciudad porque no tenía ni idea, no había encontrado la oficina de turismo, nunca la encontré. Y me recomendó ir a un lugar que se llama La Isla, ¿no? Que es una isla semi-artificial donde la gente suele hacer ejercicio y demás. Y me dice, a esta hora, que es la hora de la siesta, no hay nadie, así que puedes ir tranquilamente. Y así, eso fue lo que hice. Y estuve, no les miento, literal, 4 horas sentada bajo la sombra de un árbol en mi gratísima compañía con lo que ahora llamo cajita de herramientas, que en algún momento voy a hablarles un poco más sobre esto, pero bueno, en ese momento yo no le decía de esa manera, sino era cosas que tenía en la mochila, que van tenía una manzana para no morirme de hambre las 4 horas, hasta el libro Indomable, que creo que lo terminé en ese momento. También estrené mi cuadernito viajero con mi primera crónica personal. Ese es un cuaderno que no se lo comparto a nadie, no se lo muestro a nadie, donde expreso y escribo todas las cosas que me pasaron en el viaje, en cada uno de los viajes, y que a esta altura, después de más de 1 año y medio más o menos de estar viajando sola, ya lleva 30 crónicas. Que son, como les digo, 100% personales, y no hablo de los lugares como por ejemplo fui a tal lugar o a tal plaza o tal otro, sino cómo me sentí yo en ese viaje y qué aprendí en ese viaje. Quizás en algún momento esto se convierta en un libro, no lo sé, pero por el momento es un cuaderno personal. Entonces, estuve 4 horas ahí sentada, escuchando música también, escuchando música, escribiendo, leyendo, mirando el río, comiendo la manzana también. Y la verdad es que me gustó mucho esa experiencia, me gustó mucho esa tranquilidad de decir, estoy en un lugar y estoy 4 horas sentada en un parque o en un río o frente al río y no estoy como obligada o no me siento obligada a ir a este museo, ir acá, ir allá, ir allá. Y también porque en ese momento en particular necesitaba un poco de conexión conmigo misma y de entender y de darme cuenta qué es lo que me pasaba cuando estaba viajando sola. Entonces, ese primer viaje sola, bueno, el otro día volví a Buenos Aires, volví a la rutina y demás, pero ese viaje sola, mi primer viaje sola, para mí significó muchísimo porque significó, entre otras cosas, mi volver a conectar con ese deseo de viajar, que yo digo que lo tengo desde siempre, pero por diferentes circunstancias no lo estaba llevando a cabo. Y también me dio la confianza que yo necesitaba para empezar a viajar. Porque una vez que uno empieza a viajar y da un pequeño paso, después puede dar otro y otro y otro y otro. Y de ese momento hasta ahora ya pasaron muchísimos lugares, muchísimos viajes, viajes dentro de viajes. Y eso a mí, ese primer viaje sola a Colón, para mí me dio la confianza y la decisión de que esto era lo que yo quería hacer en mi vida y realmente era cómo yo quería vivir mi vida. Entonces, no importa si tu primer viaje, si estás pensando en hacer un primer viaje sola,
y crees que para eso tenés que irte súper lejos o que un primer viaje sola tiene que ser maravilloso o tiene que ser épico. No, no hace falta. O sea, con que des el primer paso y salgas de tu zona de confort y salgas, aunque sea una noche, un fin de semana, a algún lugar cercano, a 100 kilómetros de tu casa, a 50 kilómetros de tu casa, eso ya es suficiente para considerarlo un viaje sola, un viaje en tu grata compañía. Entonces, para mí, mi primer viaje sola nunca me lo voy a olvidar y mirá, y llevo varios viajes y cada uno de ellos los recuerdo de diferente manera, pero mi primer viaje sola creo que es el único que no me voy a olvidar jamás por todo lo que significó y por todo lo que aprendí y también lo que no lo pasé tan bien en ciertos momentos del viaje, pero hoy en día puedo viajar y soy la persona que soy gracias a ese primer viaje sola. Entonces, si estás dudando en hacer un viaje sola, en irte un fin de semana, no lo dudes. Agarrá la mochila, si tenés auto, el auto, si no, te sacás un pasaje en micro, en autobús, en tren, en lo que sea, y experimentalo. Experimentalo por primera vez y ahí te vas a dar cuenta si realmente te gusta o no y vas a sentirte cada vez con más confianza para poder emprender nuevos viajes. Quizás ese sea el primero, espero que ese sea el primero de muchos viajes en tu grata compañía.